Hola, te habla Luis Marión y te invito a explorar clave secuencial en SQL. La clave primaria de una tabla identifica de manera única cada registro en la tabla. En el caso de la tabla estudiante, el ID estudiante 1 identifica el registro número 1. El ID estudiante 4 identifica el registro número 4. Además de la clave primaria, que debe ser única, también existen lo que se llaman claves alternas. Una clave alterna es otra manera en una tabla de tener acceso a un registro. También se utiliza para agilizar la búsqueda si la tabla es muy grande. Ahora bien, no es necesario que sea única, aunque en el caso de las matrículas sí es única, pero no es requerido. ¿De dónde asignamos las claves a los archivos? Bueno, la clave puede ser intrínseca. Quiere decir que la entidad con la cual se crea esa tabla tiene una etiqueta que da alguna información visual al usuario. Por ejemplo, si tenemos el aula LS301 y vamos a ese salón, vamos a ver que eso quiere decir el edificio La Senda, piso número 3, salón número 1. O sea que se conoce por anticipado antes de que el registro se cree en la tabla. O sea, antes de que este registro exista en la tabla, ya sabemos que esa aula tiene ese código y el código existe aunque el registro no esté en la tabla. Por eso decimos que es intrínseca a la entidad que está representada por esa tabla. A veces no tenemos esa facilidad de que ya la entidad tenga una clave intrínseca y entonces tenemos que asignarle una clave secuencial, que es un número arbitrario de 1 en 1. Por ejemplo, en el caso de la persona, le hemos asignado un número arbitrario. 1 es Luis, 2 es Sarowell, 3 es Lionel, 4 es Luis, 5 es Witten y así sucesivamente. O sea que la clave secuencial es un contador que se asigna arbitrariamente a cada récord. Claro, tenemos que asegurarnos de que sea único. Entonces, la única información que nos da la clave secuencial es el orden en que fue creado. Y no se sabe cuál es el registro que le va a tocar, cuál es el número o el código que le va a tocar a un registro hasta tanto ese registro no se cree. O sea que hasta tanto Carlos Paniagua no sea adicionado a la tabla, no sabemos que le va a tocar el 12. Esa es una particularidad que tiene la clave secuencial. Tú dirás, bueno, pero a la persona tiene un número de pasaporte, o tiene un número de cédula, o tiene un número de Social Security. ¿Por qué no utilizamos esos códigos para identificar a la persona? ¿Verdad? Tiene sentido. ¿Qué pasa? Es preferible asignar una clave arbitraria y no una clave como la cédula o el Social Security del cual no tenemos control. Porque ¿qué pasa si esas entidades cambian esos números? Entonces tendríamos que cambiar nuestra tabla, lo cual es muy difícil porque tendríamos que cambiar todos los historiales, los backups, los interfaces que tengamos con otros sistemas. Es bien complicado. O sea que es mejor asignar una clave secuencial de la cual sí nosotros tenemos control y no asignar la cédula o el Social Security como clave. De hecho, creo que hay una regla de Social Security que no se puede usar como clave en ningún archivo, por lo menos como clave primaria. O sea que en este caso lo que podríamos usar hacer es que a persona le asignaríamos una clave primaria que es ID persona y entonces designar la cédula y el Social Security como dos campos de claves alternas. Yo puedo tener tantas claves alternas como queramos. Ahora, aquí nos vamos a concentrar en lo que son claves primarias y claves primarias secuenciales, o sea que se asignan y se van contando de uno en uno. Para asignar las claves secuenciales tenemos varias estrategias. La estrategia número 1 consiste en sumar 1 al máximo ID en la tabla. O sea que si yo tengo aquí 12 registros, sencillamente el próximo va a ser 1 más. Entonces, para eso yo puedo utilizar este formato del insert. Yo puedo decir insert into la tabla, pongo sus campos aquí y fíjate que en lugar de poner values aquí, yo pongo un result set. ¿Cuál es el result set? En este caso particular va a ser 13, Eduardo Angomás, ¿ve? Que son 3 campos, que son precisamente los campos que necesitamos aquí. Pero ¿qué pasa? Que para yo conseguir el 13, yo estoy utilizando la función max, que lo vimos en un video anterior cuando estamos hablando de
de SQL agrupados, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser agrupado. Yo puedo utilizar max aquí sin estar agrupado. Entonces yo le digo que me dé el max de ID de persona más 1, ¿verdad? Sería 12 más 1. Pondría un 13 aquí y esta constantes, que es el campo que quiero, los valores que quiero adicionar en la tabla. Y entonces ese registro se va a adicionar aquí. O sea que mi estrategia número 1 consiste en utilizar este formato del insert con el select aquí y utilizar max para encontrar el máximo ID más 1. ¿Cuáles son los problemas que tenemos aquí? Las ventajas y desventajas. Bueno, tiene que tener cuidado porque pueden haber una clave duplicada. Aunque tú creas que esto es un solo comando, cuando eso llega a la base de datos, recuerda que el servidor de base de datos es un programa como cualquier otro y puede estar haciendo multithreading. O sea que dos usuarios pueden llegar simultáneamente a esta instrucción que está aquí y cuando viene a ver te da una clave duplicada o por lo menos no la clave que tú estás esperando. Pero se puede usar en un sistema con un pequeño número de usuarios porque el chance de que dos usuarios vayan en el mismo millisecond es bajito. Y también puede ser en tablas como por ejemplo carro detalle. Cuando tú estás capturando un pedido en el internet, tú tienes una clave compuesta que es el número de carro más un número de línea que sería en la tabla carro detalle, y tú puedes decir que inserte, entonces le sume 1 al último ID, ¿verdad? Del producto, la línea del producto, le sume 1 y lo adicione porque lo más seguro es que haya una sola persona asignada a ese carro, ¿verdad? Porque dos personas no van a estar en el mismo carro simultáneamente. O sea que ahí, en ese tipo de tablas sí te puede funcionar. Carro detalle, factura detalle, orden detalle. Siempre que sea una tabla que tenga un número principal y una colita que es el número de línea del producto, de la orden, ahí te va a funcionar bien. La estrategia número 2 consiste en usar lo que se llama autoincremento. Microsoft SQL Server y MySQL permiten definir claves con autoincremento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú defines tu tabla, por ejemplo la tabla descuento, yo defino una clave, digamos ID descuento, y le pongo aquí que es auto increment, de autoincremento. Y entonces fíjate que ese es mi primary key. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo agrego aquí un registro, por ejemplo, descripción y porcentaje, fíjate que no pongo el ID. Y después otro registro más con descripción y porcentaje, que es el descuento B, ¿verdad? Aquí tenemos el descuento A y aquí el descuento B. Ella automáticamente le va a sumar 1 a la clave de ID descuento. O sea que aquí esos dos insert me van a crear dos registros y ID descuento le va a sumar automáticamente 1. Yo aquí le puedo empezar con un número que no sea en 1, inclusive puedo incrementarlo en diferente. O sea que auto increment te maneja eso automático. Esto tiene la ventaja de que es fácil de usar, pero el problema es que no es soportado en algunos servidores. Entonces, para tú conseguir el último que fue insertado, porque a veces tú necesitas saber cuál es el último récord que fue insertado, por ejemplo, en MySQL te permite que tú utilices la función que se llama last insert ID. Eso te da el último registro insertado, pero ¿qué pasa? De nuevo, si hay muchos usuarios, es posible que el último récord insertado que te va a devolver aquí no sea el que tú esperas. O sea que tienes que tener cuidado con eso porque te puede dar un resultado aquí impredecible o indefinido cuando tú lo utilizas. Pero en sistemas pequeños, sí, con pocos movimientos, con pocas transacciones, sí te va a funcionar. La tercera estrategia consiste en utilizar lo que se llama secuencia. Pero antes de ver eso, vamos a hacer un análisis aquí de qué es lo que pasa cuando tú creas, por ejemplo, el registro número 2012 en el instante T. O sea que aquí tenemos el instante T y tenemos en T-1, o sea, en T-1 es un momento antes de ese instante, y en T+1 o T+1 es un momento después del instante en que se adiciona el registro. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí en la tabla? Bueno, en T-1 el cliente necesita la clave para armar posibles insert a varias tablas relacionadas. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, 5 tablas y todas tienen el número de la orden es el orden header, el encabezado del header, y tú tienes la dirección es en otra tabla, todos tienen el mismo número de clave. Entonces tú necesitas en el cliente conocer en T-1, tú necesitas conocer la clave 2012. Bien, fíjate que en la estrategia número 2
tú no sabes el número de autoincremento porque eso se lo está dando en el momento automático cuando tú lo vas a incrementar. O sea que aquí sí necesitamos saber antes de la adición cuál es el valor de la clave. O sea que puede ser que el cliente necesite ese valor aquí para hacer un insert en la tabla 1 y un insert en la tabla 2. Ese es un requerimiento. Otra cosa que pasa es que en T el servidor usa la clave para insertar el registro en la tabla. Eso lo vimos sin problema en la estrategia 1 y en la estrategia 2 cubren eso. O sea que el problema de la estrategia 1 y 2 es aquí en esta primera parte en T-1. Además, después que ese registro es creado en T, en T+1, en T+1, el cliente necesita la clave para presentar el último récord creado al usuario final. Es muy común, por ejemplo, que cuando tú trabajando en el internet, te dé un mensaje para atrás y te diga, por ejemplo, gracias por su orden o pedido número 2012. O sea que tú necesitas el número de la clave antes de T y después de T. O sea, antes de adicionar el registro y después de adicionar el registro. Tú necesitas eso en el cliente. O sea que este requerimiento, ¿verdad? Para nosotros poder cumplir con este requerimiento necesitamos algo, una estrategia un poquito más potente, y aquí es donde nos ayuda la estrategia número 3 que dice que debemos almacenar la secuencia en un objeto separado. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Tenemos un objeto que almacena la próxima secuencia y cuando vamos a adicionar un registro a la tabla, entonces ya mandamos esa secuencia hacia allá. Este es un concepto que viene de hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el sistema S400 se usa el concepto de Data Area, donde se almacena un contador, el cual se incrementa ya sea desde un programa CLP o RPGILE antes de insertar el registro. Y el servidor de base de datos Oracle ofrece el objeto Sequence, que ya está optimizado para estos fines y te permite almacenar la clave secuencial en un objeto separado de la tabla en sí donde tú vas a adicionar el registro. O sea que la estrategia que vamos a utilizar aquí es utilizar ANSI SQL de tal manera que tú lo puedas implementar en MySQL, Oracle y Microsoft SQL prácticamente sin cambios, y para ello vamos a utilizar una tabla de secuencias y una función almacenada. La tabla de secuencia, lo que vamos a hacer es que ahí vamos a almacenar un registro por cada tabla que nosotros queremos controlar. O sea que si tenemos 1, 2, 3 y 4 tablas, vamos a tener una tabla especial con 4 registros. Ve, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 tablas, y tenemos entonces en mi tabla de secuencia yo voy a tener 1, 2, 3 y 4 registros. Entonces cada registro va a tener un código que es el nombre de la tabla. O sea que yo tengo curso, estudiante, la tabla estudiante, instructor, la tabla de instructor, persona, la tabla de persona, y entonces aquí yo voy a tener un campo con la clave que sigue en cada una de esas tablas. O sea que yo voy a tener para estudiante la clave que sigue en estudiante, en 3 aquí en instructor, 3 es la clave que sigue en instructor, en persona 13 es la clave que sigue en persona. Y por ejemplo, fíjate que aquí en curso ya yo tengo el registro con ID curso 1, 2 y 3. Entonces la clave que sigue aquí sería la número 4. Bien, si yo tengo aquí 20 tablas con secuencias, tendría aquí 20 registros. Y aquí en esta columna es la próxima clave que sigue. Si aquí tenemos el archivo de factura, aquí sería la próxima factura. Si aquí tenemos un archivo de órdenes o pedidos, aquí sería el próximo pedido. Bien, entonces para ello yo voy a crear una función que me va a permitir obtener la secuencia siguiente, y voy a utilizar el concepto de función almacenada o stored function, que funciona muy parecido a stored procedure. Lo que voy a hacer es que voy a crear esta función de tal manera que me retorne la clave siguiente. Por ejemplo, aquí yo le voy a decir que ID, que es una variable, igual a una función. Esta es una función como cualquier otra, como la que tú usas ya provista, que son built-in por SQL, pero esta es una función del programador que nosotros la vamos a crear aquí, y le vamos a pasar como parámetro el nombre de la tabla que queremos, de la cual queremos la clave siguiente. Bueno, realmente lo que va a hacer, la forma en que vamos a diseñar esta función por nuestra decisión, aunque lo podemos hacer diferente, es que lo que me va a retornar aquí es un 13 acá, ¿verdad? Y le va a sumar 1 para que sea 14. O sea que cuando yo ejecute aquí, ese 13 me lo va a devolver hacia acá. Y aquí pondría un 14. Entonces cuando venga aquí
aquí va a poner un 13. ¿Ok? Y ya esto se quedaría aquí en un 14, aunque no lo dice, pero sí ahí se quedaría en 14. Bien. Entonces, además de eso, vamos a diseñar nuestra función de tal manera que se pueda invocar en el insert. O sea que yo alternativamente voy a poder decir insert into persona, pongo mis tres campos y aquí pongo mi función. ¿Tú ves? Porque yo utilizo una función provista en SQL como por ejemplo current date, pero yo también puedo hacer una función, llamar la función mía. O sea, eso se puede. Bien. Lo que sí que nosotros tenemos que programar esa función y vamos a ver cómo se hace. Y vamos entonces a hacer una pausa y para que cuando regresemos veamos ejemplo de cada una de estas tres estrategias en SQL. Así que nos vemos en un momento.